plenaria me gustaría compartir algunos consejos, algunas cosas. Creo que si estás aquí es porque te interesa el tema de misiones, porque es una conferencia muy específica y a veces no sabemos muy bien por dónde iniciar o qué hacer. O sí sentimos que Dios nos ha llamado, pero no sabemos como qué pasos dar. Entonces me gustaría compartir algunos consejos durante ese tiempo entre que somos llamados a la misión, pero no sabemos cuál es el siguiente paso. Antes de entrar con eso, les quiero poner algunas fotos de este último mes, nada más dos momentos que me han impactado mucho. La primera foto es esta. Estaba en una reunión con el pastor hablando de la escuela y así, y de repente en la mesa de al lado se sientan dos mormones con un turco a hablarle, y yo estaba viendo esa escena y no saben cómo me impactó tan fuerte, porque pensaba en todas las veces que hemos como creyentes pensado, no, es que es muy difícil ir allí y no, o sea, que qué difícil y todo eso. Pero yo pensaba, pues, realmente hay mormones que están yéndose. También vi testigos de Jehová, así como aquí en España que ponen no sé si han visto en testigos de Jehová que ponen como un stand y ofrecen cursos bíblicos y folletos y no te hablan nada más, dejan que tú te acerques y cojas el folleto a veces y ya para empezar a hablar. También lo he visto en Turquía y yo digo, pero, o sea, ¿por qué no estamos nosotros yendo a llevar el evangelio? Fue algo como que me encendió. Fue como una ira santa. Obviamente no quería ni tumbar la mesa ni nada, pero me dio como ese celo de qué estamos haciendo, por qué no estamos yendo. Si hay otras personas que están yendo y no precisamente con la verdad, y nosotros tenemos la verdad, vayamos. La siguiente foto es más especial aún. Bueno, no se ve muy bien, pero la iglesia local con la que nosotros estamos colaborando hace 1 año y medio ya comenzaron a trabajar con sirios. No sé si saben que Turquía es el país que más refugiados sirios ha recibido. Ha habido un éxodo impresionante de gente. Ya casi 3 millones de sirios están en Turquía. Yo no sé si te imaginas eso, pero imagínate 3 millones de personas llegando a España que no son de tu cultura, que no hablan tu idioma, los que no te puedes entender, que han perdido todo por causa de la situación en Siria. Y me acuerdo del pastor cuando me empezó a hablar de lo que estaba pasando, me dijo, hay un chico en la congregación que es de origen sirio, pero se ha criado en Turquía, y él estando en el este, que es justo en la frontera con Siria, pues para ver qué pasaba, empezó a compartir el evangelio a sirios que estaban llegando, y él se puede comunicar con ellos porque habla kurdo, habla árabe y habla turco. Este jovencito, es un chaval como de 30 años más o menos. Y fue con el pastor a la otra ciudad que está en el oeste de Turquía y le dijo, pastor, hay gente que está viniendo a Turquía, los sirios que están llegando quieren escuchar el evangelio, o sea, vienen quebrantados por la situación y quieren escuchar. Entonces el pastor dijo, a ver, pues si sí es cierto, voy contigo al este y ver cuál es la realidad. Fueron y efectivamente había gente de entre los sirios que están como refugiados. O sea, estamos hablando de miles que están en una ciudad, en un pueblo. Fueron a un pueblo que está a media hora de Siria y empezaron a hablar con ellos y gente estaba respondiendo al evangelio. Entonces la iglesia alquiló una casa en ese pueblo para invitarles así todos los días a tener reuniones. Obviamente también con ayuda les llevaron comida, mantas, cosas que se necesitaban, pero también predicándoles. Y en lo que va de ese, cuando empezaron ahora, se han convertido 20 sirios, que la verdad para números en Turquía es como un mega avivamiento que están viviendo. Algunos los trajeron al oeste, decir, vénganse para acá y vamos a entrenarlos aquí. Otros de esos sirios ya han vuelto a Siria. O sea, de hecho, muchos de ellos quieren volver a Siria. Algunos no, otros han venido para Europa. Pero este chico que está ahí es uno de ellos y tomó la decisión de bautizarse. Se bautizó este mes y fue bien especial. Puedes poner la siguiente foto. Esos que ven ahí, el pastor, el de la derecha es el pastor de los sirios.
El de la izquierda es como el copastor de los sirios. Y puedes poner la siguiente foto. Y ahí ya están bautizándolo. Y la verdad me ha dado tanta alegría poder colaborar. Me invitaron a predicarles. Y ha sido bien, bien especial ver la obra que están haciendo. Ya en esa ciudad ya no hay muchos sirios porque muchos han vuelto, muchos se han intentado ir a Europa. Luego en el oeste sí siguen con la obra. Ahorita el pastor, el de la derecha, se ha tenido que ir de Turquía porque estaba completamente indocumentado. Él es de origen sirio, pero creció en Turquía. O sea, sus padres lo llevaron a Turquía cuando él era pequeño y nunca lo registraron en Turquía. Entonces, básicamente no tiene identidad legal. Y ha sido muy complicado todo su proceso. Gracias a Dios ya le dieron estatus de refugiado. Se casó con una cristiana de Bélgica que estaba de misionera en Turquía. Y después de varios años han conseguido que el gobierno belga le reconozca y está ahorita en Bélgica intentando hacerse ciudadano belga para poder regresar como ciudadano belga a Turquía. Él tiene una historia bien impresionante. Él entró a la congregación, el pastor oró por él y cayó al suelo, entró en un éxtasis y en su éxtasis vio a Cristo y Cristo le empezó a hablar en árabe, en kurdo y en turco, que son los tres idiomas que él habla. Y le dijo, tú vas a predicar de mí en estos tres idiomas. Y él nunca había escuchado el cristianismo, nunca había conocido nada. Y se despertó de esa visión. Eso fue hace algunos años. Y le compartió al pastor lo que acababa de pasar. Y el pastor ya le explicó, pues es Cristo y qué impresionante. Y lo empezaron a discipular. Y ahora está predicando en esos tres idiomas. Tiene un corazón muy, muy fuerte por los de su pueblo. Para mí es uno de los héroes de la fe que nadie lo conoce obviamente fuera del pueblo, de su congregación, pero está sirviendo muchísimo y ha sido muy doloroso para la iglesia tener que, pues que él se vaya de vuelta a Bélgica, pero era necesario porque no podía estar indocumentado. Y primeramente Dios quiere volver en un año otra vez a Turquía, así que si se acuerdan de orar por él, pues oren y también orar para que Dios prepare al quien va a ocupar su lugar. Todavía no saben si va a ser el otro hombre que estaba a la izquierda o van a traer un pastor de Estambul que es sirio para encargarse de la congregación siria. Ahí en el oeste, el mes pasado también la iglesia ha alquilado en el barrio donde hay más refugiados como 3 plantas, un local de 3 plantas. La tercera planta es una casa de oración para orar por los que vienen y luego las primeras 2 plantas es como un centro de ayuda. Entonces tienen ropa, comida, les dan tarjetas del súper para que vayan y puedan comprar comida y luego los mandan a la tercera planta a que reciban oración y hablarles, a que escuchen el mensaje. Entonces eso lo hacen 3 días a la semana. Tienen ese lugar abierto. Están ayudando ahorita a 30 familias, es lo que pueden hacer. Obviamente hay más, o sea, tú ayudas. Nosotros fuimos a una placita que está ahí, llevar ayuda para 50 niños y llegan 100 y como que no siempre te supera la situación, ¿no? Pero pues primero Dios, Él está ayudando y colocando las cosas. Hay gente que hemos conocido que intentaron venirse a Grecia y los han devuelto. Y están así como esperando, están familias separadas, que parte de su familia está en Europa y otros están en Turquía. Entonces son unas situaciones muy, muy fuertes que no alcanzamos a entender del todo. En Turquía son como ciudadanos de segunda clase, no los están tratando bien, están explotándolos, se están aprovechando de la situación. El gobierno les da 3 euros al día cada sirio, que con eso no puedes hacer nada. Y buscan trabajo, pero claro, los trabajos los tienen 11, 12 horas trabajando cada día y les pagan mínimo. A los niños, hay 400,000 niños sin escolarizar, que el gobierno no tiene capacidad o no quiere escolarizar a 400,000 niños sirios que están. Entonces son situaciones que realmente necesitan Dios dar como un plan a las iglesias. Hay iglesias que están abriendo escuelas, obviamente no del todo legales porque el gobierno tampoco deja que abras una escuela,
pero están intentando legalizarlas para que pues, se puedan crecer y enseñando a niños y pues que en vez de que los niños estén en la calle todo el día, por lo menos que reciban clases y también les compartan la Biblia, y eso ha abierto puertas para los padres de los niños y poder llevarles el evangelio. Eso son situaciones que realmente Dios tiene que dar planes, estrategias y lo que Él quiere, pero es lo que está pasando ahora mismo Turquía. Eh, y no sé por qué estaba compartiendo eso, pero ha sido simplemente porque es algo que está en el día a día y todas las iglesias en Turquía están ayudando a refugiados. Es algo que, o sea, ves por todos lados, niños pidiendo, familias pidiendo. Sé que hay algunos artículos que explican también lo que está pasando, que se intentan explotar a los niños, pues prostitución o cosas así, que es aún más terrible. Entonces, oren por los niños, la verdad, necesitan oración, necesitamos orar por los niños. Hay toda una generación que no se sabe qué va a pasar, que están ahí, sus padres, algunos tienen a los dos padres, algunos solo tienen a uno, algunos están con sus tíos, algunos no tienen a nadie de familia, están con alguien, el vecino que los llevó allí. Eh, pero Dios es soberano y Él no se le ha escapado de las manos. Dios sabía que esto iba a ocurrir y lo ha permitido por algo. Entonces oremos que simplemente como iglesia podamos escuchar lo que Dios quiere que hagamos para responder a esa situación. Cuando Dios ponga en tu corazón el deseo o llamado de ir a otro lugar, bien, puede ser otra ciudad en tu país, otro pueblo, o otro lugar fuera de tu país, siempre es importante que tú sometas esa visión y ese llamado a tus líderes. A veces queremos, como, ay, Dios me ha llamado y me voy y hago lo que me da la gana, y perdemos la bendición que está en nuestra vida por ignorar a nuestros líderes que están encima de nosotros. Les voy a compartir rápido un testimonio de una de las chicas que ha venido con nosotros, que ahora va a venirse un año. Ella vive en Madrid. Ella ha tenido carga por Medio Oriente desde hace algún tiempo. El año pasado vino con nosotros en noviembre, estuvo 2 semanas. Obviamente ella pues pidió permiso a su pastor y el pastor dijo, ok, 2 semanas. Ya le habíamos hablado de la escuela de un año y el pastor dijo, bueno, no sé, no estoy seguro, no veo del todo lo de un año. Y ahora había otro viaje que tuvimos este mes, entonces ella pidió volver, aunque sean 2 semanas, y el pastor dijo, ok. Y en este viaje, pues ella está así, es que Dios me ha llamado a este país, o sea, literalmente llorando de regresar a España porque su corazón está en Turquía. Y simultáneamente su pastor está en una conferencia en Panamá, en esas semanas que ella estaba en Turquía. Y en la conferencia en Panamá había un pastor de Turquía predicando, era una conferencia y pasa un pastor de Turquía. Y el pastor de Turquía hizo un llamado a los pastores que estaban ahí diciendo, por favor envíenos gente a Turquía, por favor envíenos. Y así, y el pastor, o sea, quebrantado por escuchar el testimonio de este pastor turco, cuando vuelve esta chica ahora, te estaba hablando de estas semanas, vuelve y le comparte al pastor, pastor, pues siento esto, o sea, esta carga no ha disminuido, sino ha crecido. Y el pastor le dijo, pues Dios también me ha estado hablando a mí y adelante. Y la van a apoyar con casi el 60% del presupuesto que tenía que recaudar. La iglesia le va a apoyar con el 60%, su iglesia local en Madrid. Y yo, o sea, cuando ella dijo, yo la verdad, el pastor de Turquía me dijo, ¿tú crees que va a venir a la escuela? Y yo le dije, la verdad no creo, o sea, le dije así, con mis ojos de la carne no creo que venga, porque ¿cómo va a recaudar el presupuesto? Su pastor, no sé si o sea, lo último que sabíamos es que no lo tenía muy claro, la estaba dejando hacer esos viajes de corto plazo, pero el volver y Dios así hablándole tan fuerte al pastor y después que deciden apoyarla, los ancianos de la iglesia y todo, la verdad ha sido muy impresionante, pero eso, o sea, tú tienes que honrar a tu autoridad y cuando sea el momento Dios va a hablarle a tu autoridad. O sea, le va a hablar a ellos lo mismo que a ti. Y si no les habla a ellos, en el momento apropiado para ti, les va a hablar. Entonces tú no sabes, o sea, ¿quién se iba a imaginar que en Panamá Dios iba a hablarle al pastor? No son cosas que tú no planeas, pero simplemente es para animarnos a honrar a la gente que está encima de nosotros. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y son verbos otra vez en imperativo. O sea, yo les voy a pedir que cuando lean la Biblia, todos los verbos en imperativo, subráyalos, porque no son opcionales, son imperativos, mandamientos, y están en un presente continuo. O sea, dice, obedezcan. O sea, en el griego es en un imperativo presente continuo que es obedezcan y sigan obedeciendo. Y estad obedeciendo a vuestros pastores. Sujétense y sigan sujetándose como un estilo de vida. O sea, no es que te sujetas una vez y bueno, ya me sujeté en esa vez, ahora voy a hacer lo que quiero. Sino lo que nos está enseñando la Escritura es que nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de obediencia y de sujeción a nuestra autoridad. Y he conocido en Turquía, conocí hace unos meses y he visto así a un joven que vino, pero no, o sea, no tenía ni el respaldo de su iglesia. Vino porque, bueno, sentía ir a Turquía y lo está pasando tan mal porque no tenía y no tiene una cobertura desde donde él venía. Entonces es súper peligroso que tú te vayas a cualquier lugar sin la autoridad que está encima de ti. En Primera de Reyes 12 hay una historia muy fuerte. El hijo de Salomón, Roboam, le sigue en el trono y las 12 tribus pues se reúnen y le dicen a Roboam, ¿sabes qué? Baja los impuestos porque es una carga para nosotros. Y Roboam no sabe qué hacer, no sabe si bajarlos, no sabe si subirlos. Y entonces Roboam hace algo correcto, que es pedir consejo. Y pide el consejo de los ancianos. Y los ancianos le dicen, ¿sabes qué? Baja los impuestos y es lo que te dice el pueblo y los vas a ganar. Y vas a tener un pueblo leal a ti. Pero luego va y pide consejo a sus amigos con los que creció toda la vida, jóvenes. Y los jóvenes le dicen, no, no hagas eso, sube los impuestos y diles, mi padre los tenía así con mano fuerte, yo voy a ser todavía más duro con ustedes y voy a exprimirlos más. Y en lugar de hacer caso a los ancianos, Roboam hace caso a sus amigos jóvenes y pierde a 11 de las tribus de Israel. Pierde el reino por no hacer caso del consejo de los ancianos. Y yo creo que nosotros no vemos esa grandeza de honrar a nuestros ancianos como deberíamos. Pero si queremos tomar la posesión de la tierra y heredar la tierra, tenemos que escuchar el consejo de nuestros ancianos y de la gente que está encima de nosotros. Y no te desanimes si te dicen que no es el tiempo, porque tú estás creyendo la palabra y si no es el tiempo, no es el tiempo. Y tú puedes pensar que dices, no, sí, yo siento que sí, pero confía en que Dios le va a hablar a tus líderes. Yo me acuerdo cuando Dios me habló de Turquía en 2007, hace 9 años, y yo quería dejar todo e irme a Turquía. O sea, literalmente estaba ahorrando para comprarme un billete y era como, me da igual, me compro un billete de ida y me da igual no tener nada. Y dejo la universidad, o sea, era como, por un lado pensaba, bueno, sí tengo el celo de llevar el evangelio, pero hablando con mis líderes me decían, no es el tiempo. Y obviamente cuando empiezas a ver la escritura y Dios me empezó a hablar de, yo soy un Dios que termina lo que empiezo y tú no estás terminando lo que has empezado, entonces no estás honrándome y no estás siguiendo mi ejemplo. Y obviamente me costó así el decir, ok, no es el tiempo, pero me sujeté. No siempre la sujeción es fácil. Hay algo de tu carne que muere y es doloroso, pero les quiero decir que es lo mejor que puedes hacer y tiene un fruto increíble. La paciencia es bien especial. Dice la escritura en Proverbios 19:21, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces el paso del tiempo es una muy buena señal de saber si realmente es Dios el que te ha llamado o es una emoción. O es de que siento esto y puedes sentir muchas cosas en muchos momentos de tu vida, pero el paso del tiempo y el que pase un año, el que pasen 2 años, el que pase el tiempo, dice que el consejo del Señor permanece. Entonces, si pasan los años y eso que tú sientes no se ha ido, ¿cuántos de ustedes han sentido algo y de repente 2 meses después ya sientes que no era eso? Muchos nos ha pasado.
porque es nuestra propia emoción o nuestra propia carne. Pero cuando pasa el tiempo y eso sigue en tu corazón, es un indicador increíble de que sí es Dios. Entonces, la paciencia es buena, tiene fruto bueno en nuestras vidas y es una buena herramienta para distinguir la voz de Dios de la voz de nuestros pensamientos. El siguiente consejo es, ya lo he compartido antes, pero no dejes que ese llamado te desvíe de lo más importante que es Cristo. A veces ponemos nuestro llamado antes que nuestro primer llamado, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y pensamos que por estar pensando en el llamado que es bueno, descuidamos lo más importante que es nuestra relación con Dios. Pero la Biblia nos dice que separados de Cristo nada podemos hacer. La Biblia nos dice que la única manera de dar fruto es agarrados y cimentados en Cristo. Juan 15 otra vez, ¿no? Permanece en Jesús, enamórate de Jesús, obsesiónate con Jesús, sirve en donde estás. O sea, no dejes que tu sueño o tu deseo de ir a otro lugar te empiece a desviar de donde estás ahora. En el momento adecuado, Dios te va a abrir puertas y va a estar bien. Pero en este momento estás aquí, en este momento estás en donde tú estás y ahí eres llamado, uno, a enamorarte de Cristo y amar a Cristo, y dos, amar a la gente que tienes alrededor. Amarás a tu prójimo, al próximo, como a ti mismo. Nuestra prioridad debe ser conocer a Dios y no necesariamente conocer más de la cultura de un país, o no porque esté mal, obviamente pues investiga, conoce lo que hay en otros lugares, pero que no sea tu enfoque. O sea, no descuides tu tiempo en la palabra por estar metiéndote a aprender otras cosas. O sea, realmente lo que necesitamos conocer es la verdad. Y conociendo la verdad vamos a poder hacer la obra de Dios. En Hechos 13, que ya les compartí antes, Bernabé y Saulo estaban sirviendo en la iglesia en Antioquía. No estaban, estaban sirviendo. Dice que eran maestros, eran profetas. Y es bien importante que mientras estamos esperando, estemos sirviendo en nuestras iglesias. Yo no dejo que nadie venga a nuestros viajes si no están sirviendo en su iglesia local. O sea, nadie que no está involucrado, no de que atienden o van a su iglesia local, sino estén sirviendo de alguna forma. Porque si no estás sirviendo a tu iglesia local, no vas a servir cuando estés en otro lugar. O sea, si no estás así, la Biblia dice, si no eres fiel con lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Y al revés, ¿no? Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre más. Si no estamos sirviendo aquí y en donde Dios nos ha puesto, pues yo no dejo que nadie venga con nosotros porque no van a venir a servir. Y hay gente que ve las misiones como turismo cristiano. Y la verdad, pues no es así. O sea, misiones se trata de ir a servir, de ir a llevar el mensaje del evangelio, de ir a darte, de levantar las manos de los que están ahí, ¿no? Y a veces nos hemos desviado de esa imagen. Por eso es importante que nuestro enfoque esté bien puesto desde ahora. Sirve a la gente donde estás. Involúcrate, comparte tu fe aquí. O sea, si tú no le hablas a la gente aquí, tampoco lo vas a hacer allí. Uno de los chicos que vino en este mes, estando en Turquía, tuvo un sueño y soñó con uno de sus antiguos compañeros. Y ellos me estaban hablando conmigo, me decían, Mau, es que obviamente pues en Turquía es más fácil para nosotros compartir porque dedicamos más tiempo específico a salir a la calle y así. Cuando estamos en Madrid, pues con la rutina del trabajo, sí están sirviendo en la iglesia, están involucrados en la iglesia, pero no van a las calles como lo hacemos en Turquía. Y ellos me decían, me encantaría que Dios me dé oportunidades de compartirle a la gente mi trabajo y de abrirme y aún mejor que me entiendan, ¿no? Porque en Turquía con el idioma es una lucha, pero hablarle a alguien en España que te entiende y dices, wow, estoy hablando y me estáis entendiendo, es increíble. Y justo tuvo un sueñño donde soñaba con un antiguo compañero de su trabajo y él se despertó y me dijo, siento que debo hablarle. Entonces les voy a leer lo que me escribió hace unos días. Dice, ya recordé que había soñado con él y le mandé un WhatsApp en la noche.
Estando en la habitación mientras leía la Biblia, me acordé que, o sea, dijo que le iba a mandar un WhatsApp. Dice, estando en la habitación mientras leía la Biblia, me acordé que no le había mandado el WhatsApp. Dejé de leer por un momento y le escribí. Cuando vi la foto de WhatsApp que tenía puesta, era una especie de nube. Posteriormente seguí leyendo la Biblia y pensé que podría hablarle del cielo y del infierno. Dice, en ese momento recibí un WhatsApp y era de él. O sea, increíble. Mirando la foto de su perfil de WhatsApp, había cambiado y aparecían dos flechas que ponían Hell y Heaven. O sea, impresionante. Al verlo, me dije, tengo que hablar con él en cuanto llegue a España. O sea, eso pasó mientras estaba en Turquía. Dice, hoy quedé con mi ex compañero. Le pude hablar de Cristo, del cielo, del pecado. Él tenía ciertas diferencias en cuanto a mi creencia, pero me escuchó en todo momento. Le comenté que puesto que habíamos pecado, debíamos pedirle perdón a Cristo y arrepentirnos por nuestros pecados. Cuando nos despedimos, me dijo que era una época difícil para él y para su familia. Dice, coincidía con la comunión del niño y al final decidieron celebrarlo y el niño oró y le pidió un trabajo a Dios para su madre. Y en una semana Dios respondió. Llevaba a su madre más de un año sin trabajar. Dice, también me dijo mi excompañero que hace 2 años falleció su abuela. Ella era creyente y que tenía una Biblia. Y cuando preguntaron si alguien quería la Biblia, nadie la quiso a excepción de él. Me mandó hace un rato la foto de la Biblia y es la versión Dios habla hoy. Dice, es un testimonio que surgió durante el tiempo en Turquía, pero ha tenido su continuación en España. Y dice, qué bueno es poder hablar de Dios a la gente. Y ahora le toca a él dar el paso de arrepentimiento y de querer conocerle. Y me impresionó mucho porque, o sea, él oró, Señor, dame una oportunidad, y el compañero le escribió. ¿Por qué? Porque tú estás en intimidad con Dios, pidiéndole a Dios, y Dios te abre puertas. Otra vez, llegando a Turquía, lloré, Señor, por favor, te pido que alguien se acerque a nosotros. O sea, fui específico, le dije, te pido que alguien se acerque a nosotros. Aunque nosotros solemos acercarnos a la gente y preguntar. Pero no sé por qué oré eso. Y estábamos cruzando un semáforo y una chica se acerca y empieza a hablar con nosotros. Estaba yo, Britney y otra chica del grupo. Y empieza a hablarnos y dice, ¿de dónde son? Y empezamos a hablar. Y empezamos a decirle, ¿qué están haciendo aquí? Le dijimos, estamos aquí ayudando en una iglesia, somos cristianos. Y dice, qué fuerte, dice, ayer vi una película del Nuevo Testamento. O sea, qué casualidad, o sea, no es coincidencia que una chica turca ve una película del Nuevo Testamento, al día siguiente pasamos por una calle, escucha a unos extranjeros, se acerca y nos pregunta de dónde somos cristianos y podemos hablarle el mensaje de la cruz ahí. O sea, esas son cosas que Dios hace cuando nosotros estamos dispuestos a decir, úsanos, Señor, dame un encuentro divino. El año pasado, en noviembre, otra oración muy específica, y oré, Señor, danos la oportunidad de compartir en español en Turquía, que es una oración muy difícil, para mí imposible de ver porque casi no hay gente que habla español ahí. Yo hice esa oración por la mañana, ya me había olvidado de esa oración. Gaby, estabas, y me acuerdo que eran las 11:30 de la noche, como buenos españoles estábamos cenando a las 11 de la noche y ya eran las 11:30, estábamos regresando a la casa donde nos estábamos hospedando y de repente se acerca unos del grupo estaban haciendo una broma, hablando, era un mexicano y un chico de Badajoz, y el de Badajoz estaba hablando como mexicano y el mexicano como con acento de Badajoz. Y alguien en la calle escucha y se acerca y dice, ¿son de España? Y dice, sí, dice, yo soy de Madrid. Y empezamos a hablar y a las 11:30 de la noche no había nadie en la calle porque en Turquía no hay nadie después de las 10. Pero este español estaba ahí, empezamos a hablar y le digo, ¿qué estás haciendo aquí en Turquía? Y dice, llevo 2 años aquí, soy cantante de ópera y el gobierno turco me ha contratado como tenor. Y está cantando óperas por todo Turquía y justo estaba en esa ciudad ese día. Estuvimos hablando 1 hora y algo con él. Decía, no, si yo en mi casa tengo un Buda, tengo una cruz, tengo no sé qué. Decía, voy a la mezquita, voy a la iglesia de unos africanos cristianos. Dice, porque me gusta como experimentar y descubrir. Y yo pensaba, lo que tienes es un cacao impresionante.
y le dije, qué bueno que tienes un deseo de conocer más, pero Jesús dijo que si queremos conocer a Dios, solamente podemos hacerlo a través de Él. Y empezamos a hablarle que Jesús es el único camino y él así impresionado. Un chico del grupo tuvo una palabra de ciencia y dice, oye, de casualidad tú no tienes problemas con la cadera y sufres de mucho dolor en la cadera. Y dice, ¿cómo sabes? Y dice, es que pues Dios nos habla y me ha mostrado eso. Y dice, cuando tenía 4 años me caí de un segundo piso o algo así. Y toda mi vida he sufrido de dolores en la cadera. O sea, era algo que siempre había sufrido. Y estaba así con los ojos como platos, bien impresionado. Le empezamos a hablar del pecado, una convicción de pecado muy fuerte. Nos pusimos a orar en la calle. Y la verdad, yo me sorprendí porque no fue una oración que hice así de 5, ni siquiera de 5 minutos. Yo creo que oré 30 segundos. Señor, danos la oportunidad de hablar a alguien en español. Y yo me olvidé. Pero las oraciones que a lo mejor tú te olvidas, Dios no las olvida. Y Dios escucha lo que sale de nuestro corazón y Él lo preparó. Yo ya me había olvidado. O sea, seguro que si yo me hubiera olvidado ya ni me habría acordado de esa oración. Pero Dios me habló y me dijo, yo no me olvido. Y la otra cosa que Dios me habló es, para mí el día había acabado, ¿no? Ya cenamos, ya nos vamos a dormir, ya como desconecto mi modo, como si tuviera un botón de evangelizo y ya no evangelizo y me apago el botoncito y a dormir. Y Dios me habló y me dijo, el día no termina cuando tú quieres que termine, el día termina cuando yo lo digo y yo tenía algo para ti y siempre debemos estar en todo momento, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Y fue una enseñanza muy fuerte para mí porque me sigue enseñando Dios que no se trata de una actividad. No se trata de algo que hacemos, bueno, estas son las horas que evangelizo, estas son las horas que puedo compartir de Jesús, sino en todo momento estamos preparados para testificar. En todo momento estamos preparados para orar por alguien. En todo momento estamos preparados para tener una conversación y hacer el bien. O sea, literalmente dejar que Cristo sea el que nos guíe y Él decida cuándo es que se termina tu día y cuándo no. Entonces, es algo que sí quería compartirlo porque es increíble cuando tú dejas que Jesús te guíe. Es increíble cuando tú le pides que te dé encuentros divinos. Es increíble el que tú puedas compartirle a alguien de Jesús y veas su cara cuando entienden gracia. Hay gente que no lo entiende, hay gente que se ofende, pero hay gente que sí. Y hay gente que Dios ha preparado para que le conozcan a Él por medio de tu testimonio. Cuando estés esperando, también hay cosas que tú puedes hacer en preparación y es bueno planificar. O sea, la Biblia nos enseña a contar el costo y no hacer las cosas así como de una manera a la ligera, sino realmente planificar. Entonces, algo que yo hice en el tiempo que estaba en Madrid esperando fue pensar, bueno, en Turquía se habla turco. Yo no estoy en Turquía, no tengo la posibilidad de aprenderlo así. Entonces busqué en la universidad si había una clase de turco y había turco 1 y turco 2. Cada una era un semestre y me apunté a las 2 clases. Estuve 1 año en la universidad, en la Complutense, estudiando turco. Estuve investigando qué es lo que se necesita para estar allí, cuáles son los trámites legales, cómo está la iglesia allí. O sea, puedes investigar, puedes planificar. No sabes, mucha gente pierde el tiempo de preparación y cuando llegan al lugar, pues se encuentran con muchas cosas que dicen, si hubiera sabido, si me hubiera preparado, si hubiera estudiado inglés, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y puedes hacerlo mientras estás esperando. Calcula todo, cuál va a ser tu presupuesto, qué se necesitan, qué vacunas, qué visados, todos los gastos que se requieren. Cuando tú empiezas a recaudar dinero, o sea, tú no recaudas así porque sí, tú tienes un presupuesto de cuánto te va a costar la vida allí, cuánto es el seguro médico, cuánto es el transporte allí, cuánto cuesta la comida allí, cuánto cuesta un alquiler allí. O sea, no vas a la ligera. O sea, todas estas cosas yo me he metido antes de ir a las webs del supermercado turcos para ver cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta el pan allí, porque yo quiero saber que mi presupuesto sea lo real y saber. Porque cuando tú empiezas a recaudar, o sea, tú ya sabes y no es como, bueno, pues a ver, o sea, hay que hacer las cosas bien, con excelencia y preparando.
Mucho tiene que ver con nuestra preparación. La otra cosa es cuando tú vas a otro lado, tú no vas así como de manera independiente a hacer lo que tú quieres a otro lugar. Algo que para mí ha sido muy importante fue hacer viajes previos donde conocimos líderes de iglesias locales que ya están ahí. Aunque hay pocos cristianos, eso no significa que no haya iglesia local. Sí hay iglesia local en Turquía. Y yo quería conocerlos y igualmente decirles, oye, yo tengo esto en mi corazón, pero les va a afectar que yo traiga un equipo 3 meses, que era la primera vez que yo quería llevar un equipo de gente. Y estuve reuniéndome con ellos y comentárselos y decir, yo no quiero hacer nada que pueda afectar a la iglesia local aquí. Porque a veces en nuestra insensatez afectamos los planes de lo que Dios ya está haciendo en un lugar por nuestra emoción o por no querer buscar la unidad del cuerpo. Y así ha sido como Dios nos conectó con esta iglesia local. Nos respetan muchísimo. No solo en esta iglesia local, las demás iglesias locales, ellos han valorado lo que hemos hecho. Dicen, hay gente que viene y ni nos dicen que vienen y empiezan a abrir iglesias y ni sabemos que están abriendo una iglesia, y honran el hecho de que nosotros los hayamos puesto, pues honrarles y decir, ustedes están aquí de antes. Entonces nosotros vamos a continuar y a servir lo que Dios ya está edificando, que es su iglesia. Si tu plan es quedarte a largo plazo, igual, o sea, conecta con los demás pastores, conecta con líderes, escucha la visión que ellos tienen por la ciudad, qué es lo que Dios les ha hablado a ellos de la ciudad en donde ellos están. No trabajes por tu cuenta. Um, a lo mejor vas a una ciudad donde no hay nada, donde no hay una iglesia local. Pues busca cuál es la iglesia local más cercana. ¿En qué ciudad más cercana a este pueblo hay una iglesia? Y conecta con ellos. O sea, que nunca trabajes de manera aislada, porque nos necesitamos unos a otros. Y vamos a servir. O sea, Jesús nos dio el mayor ejemplo como misionero. Él estaba en el cielo perfecto. Todo tenía el gobierno, todo estaba o sea, bajo su gobierno, en un lugar donde no hay pecado, en un lugar donde tiene todo, ¿no? O sea, el cielo es un lugar perfecto. Y decidió voluntariamente dejar el cielo, obedecer al Padre y venir a la tierra que no tiene nada que ver con lo que él estaba viviendo en el cielo. Un lugar lleno de pecado, un lugar donde no iba a tener las mismas comodidades que en el cielo. O sea, él es el misionero que más se ha despojado de su comodidad. Y no vino aquí o sea, no vino con una altivez siendo Dios. Dice la Biblia que siendo Dios se hizo siervo. O sea, vino a servirnos. Y si Dios mismo decide despojarse de sus privilegios divinos, que es lo que dice la Escritura, que se despojó de sus privilegios divinos, cuando nosotros vamos a un lugar igual, o sea, tú no vas como nada, tú vas como siervo. No vas con títulos, no vas como, mira, yo en mi iglesia hago esto. He conocido gente que ha llegado y dicen, yo en mi iglesia era el líder de no sé qué, el líder de no sé cuánto, el líder no sé qué. Y así es como su primera carta. En vez de decirte, hola, mi nombre es tal. Y eso no es lo que somos llamados a hacer. No somos llamados a vendernos, no somos llamados a buscar una posición, somos llamados a servir. Entonces tú vas ahí y o sea, cuando hablamos con el pastor, yo dije, pastor, venimos a servirte a ti, a lo que Dios te ha hablado a ti. Necesitas que vengamos a limpiar los baños, a limpiar el local, limpiarte tu casa si no tienes tiempo. Queremos honrarte en lo que sea, y empezamos a dar ejemplo desde lo que nadie quiere hacer, ¿no? Llegamos antes para limpiar, para colocar sillas. El pastor, oye, necesitamos esto, lo que sea. O sea, estamos dispuestos para servir. Y eso les ha bendecido y empezó a remover a la congregación allí, porque no estaban acostumbrados a servir. O sea, estaban acostumbrados a que los líderes son los que tienen que hacer todo. El líder tiene que salir a la calle a hablar a la gente. El líder tiene que venir aquí a limpiar. El líder tiene que venir. O sea, no estaban enseñados o no estaban haciéndolo. Y el ver a gente que venía a servir empezó a tocar a los de ahí de la congregación. Y
y fue así, después de esos 3 meses, o sea, empezaron a hablar con nosotros de nunca habíamos visto eso, gracias, y han empezado, o sea, todo ha cambiado. De hecho, ahorita ves un servicio en la gente impresionante. Igual, o sea, nosotros estamos todavía para servir, ¿no? Y queremos ayudarle al pastor en levantarles las manos a los misioneros que están ahí. ¿Cómo te podemos hacer la carga más ligera? ¿Cómo podemos ayudarte? Y eso bendice a la gente y te bendice a ti. O sea, bendice a todo el mundo. El siervo bendice a todos los que están a su alrededor. Y es realmente la única manera de ejercer ministerio. Tú quieres ser ministro de Dios, tienes que servir, sí o sí. No hay otra manera. Siempre vas a ser bien recibido cuando la gente vea que tienes un corazón genuino para servir. No trabajes solo, es mejor dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Cuando caiga uno, no habrá otro que lo levante. Pero, pero que si caen el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. No vayas solo a ningún lugar. Aunque sea para un viaje exploratorio, aunque sea para lo que sea, no vayas solo. La Biblia dice que es mejor dos que uno. Me acuerdo la primera vez que fui a Turquía simplemente para conocer, que fuimos a repartir Biblias. Yo iba a ir solo, o sea, ya había hablado ya en 2011, 4 años después de 2007. El deseo de mi corazón no había disminuido, sino que había aumentado. Hablé con Rebeca y con el equipo pastoral y hablé con ellos y les dije, oye, esto está aumentando, siento que debo por lo menos ir y conocer Turquía. Y ellos me dijeron, adelante, empieza a planificarlo, y planificamos como para 6 meses después. Pero yo empecé a no poder dormir y yo nunca he tenido problemas para dormir. Me puedo dormir en cualquier lado, no tengo el sueño muy pesado y la verdad, gracias a Dios, nunca he tenido problemas de despertarme, insomnio, nada. Si quieres que ore por ti para que Dios te dé los que no pueden dormir, ahorita oramos. Pero me acuerdo que no empecé a poder no dormir y yo me alerté porque dije, esto no es normal en mí. Entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿pasa algo? Y me acuerdo que estaba en esas noches de insomnio y abrí la escritura y la abrí justo en esa escritura que les acabo de leer en Eclesiastés 4, que dice, mejor son dos que uno. Ahí no estaba casado, obviamente. Yo entendí que tenía que ir con alguien. O sea, fue Dios diciéndome, no quiero que vayas solo, ve con alguien. Y entonces pensé, ok, voy a ir con alguien, y oré, ¿con quién quieres que vaya? Y me vino así la imagen de un amigo, Ramón, le conocen algunos. Y me acuerdo que hablé con Rebeca y le dije, siento esto, que no debo ir solo. Y ellos sintieron, sí, tienes razón. Y hablé con Ramón si estaba dispuesto a venir conmigo. Me dijo, ok. Y la verdad, vi lo increíble que es no ir solo. Porque cuando tú vas con alguien, vas cubierto en muchas áreas. Tienes a alguien a quien rendir cuentas. Tienes a alguien que está contigo en momentos donde puede haber peligro. Tienes a alguien que está orando contigo. Me acuerdo que la primera vez que daba una Biblia a alguien y alguien nos empujó, así de, yo soy musulmán. Y estar así con Ramón, pues aunque ya lo conocen, me sentía como protegido de no me van a pegar. Pero no, me acuerdo que estábamos muy desanimados y habíamos experimentado así una opresión espiritual horrible. Y me acuerdo que estábamos en la habitación del hostal donde estábamos y dijimos, no, o sea, esto no viene de Dios. Y animarnos mutuamente, dijimos, vamos a ponernos una predicación. Nos pusimos una predicación, nos pusimos a alabar juntos, a orar. Y el ambiente espiritual cambió así al momento. Y me acuerdo que salimos otra vez a la calle y era todo distinto. O sea, como el cielo abierto delante de nosotros, conversaciones, todo distinto. Y ahí ves que es bien importante trabajar en equipo. Avanzas más rápido porque te mueves como cuerpo y no como alguien así independiente. Los dones espirituales se multiplican cuando estás con equipo. A mí me gusta mucho trabajar con equipos y estar en la calle porque uno escucha una palabra de Dios, tiene una palabra de ciencia, otro está intercediendo en su corazón, otro tiene la gracia para hablar el mensaje de la cruz y estamos funcionando como cuerpo porque una persona no tiene todos los dones, pero entre todos sí tenemos todos los dones, el cuerpo tiene todos los dones y por eso es bien importante hacerlo así. Aprendes más rápido, el hierro con el hierro se afila. Y es un aliento cuando estás desanimado. Entonces no intentes conquistar el mundo tú solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando funcionamos como cuerpo,
es cuando mostramos la gloria de Jesús. Otra cosa que les quería compartir, que está en mi corazón, es que la escritura de Filipenses 1, 29 y 30 dice: a vosotros se os ha concedido, os lo voy a leer como si fuera a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Y Dios me ha estado hablando mucho del sufrimiento porque estoy viendo un cambio muy fuerte en Turquía, aunque era uno de los países o el único país musulmán abierto, por decirlo así, no tan extremista. Está cambiando todo, el gobierno se está radicalizando muy fuerte, ya hay 10 años que están con el gobierno, el líder que está ya es básicamente un dictador, o sea que ya tiene todo el control, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, lo tiene todo bajo su dominio y está cerrando muchas puertas, amenazando mucho, y ha habido casos similares, o sea, en China, si han leído algo de cómo había sido la persecución en China, en Irán en años anteriores. Y gente o sea, el mismo caso que les comenté antes de Esther and Kim cuando fue la ocupación japonesa en Corea. Y estaba leyendo que en el último siglo han habido más cristianos martirizados que en todos los previos 19 siglos combinados. O sea, la persecución contra los cristianos es algo que va a venir. Dice, cuando Jesús empieza a hablarles de las señales antes del fin, dice: van a ser perseguidos, van a ser odiados por mi nombre, van a ser arrestados. Y creo que como seres humanos débiles huimos mucho del sufrimiento, ¿no? Y no queremos tener nada que ver con el sufrimiento. Pero Filipenses 1:29 nos dice que se nos ha concedido por amor de Jesús no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hay 200 millones de cristianos que sufren persecución actualmente. Cada 24 horas, 480 creyentes son martirizados por su fe en Cristo. Todavía no he experimentado en carne nada de ni ser golpeado por causa de Jesús, ni nada de eso. Pero me acuerdo al principio, cuando yo me convertí y le entregué mi vida a Cristo, una de las oraciones que yo hacía, escuchando testimonios de mártires, yo le pedía al Señor: enséñame a amarte de tal forma que no me importe morir por ti físicamente, que no me importe ser torturado por ti. Porque yo pensaba en situaciones, y no por meternos ni morbo ni nada, sino pensaba en situaciones donde realmente hay cristianos que están siendo torturados. Y yo pensaba, yo no sería capaz, y aún hoy no sé si puedo decir con certeza de yo no sé si negaría a Cristo cuando fuera martirizado de formas tan terribles como ocurre. Por eso le decía al Señor: ayúdame tú, porque yo no puedo, yo no sé si soy capaz, pero yo quiero amarte, que no me importa nada. Yo quiero amarte de tal forma que mi amor por ti, o sea, que realmente sea como que diga: wow, se me ha concedido el privilegio. O sea, como cuando a Pedro y a Juan les dieron látigos y salieron llenos de gozo. Y decían: es que tenemos el privilegio de experimentar esto por causa de Jesús y de compartir los sufrimientos que nuestro Señor experimentó en la tierra. Y dice la escritura que eso no tiene nada que ver, los sufrimientos de ahora no tienen nada que ver con la gloria que veremos en la eternidad y la gloria que veremos cuando estemos cara a cara con Jesús. Y sé que no todo el mundo va a ser mártir, pero sí sé que hay gente que Dios ha preparado para ser mártir por causa de Él. Y a lo mejor en este grupo hay gente que es llamada a eso. Y debemos orar para que Dios nos dé la gracia de poder abrazarlo, ¿no? Y no huir, sino realmente verlo. Se nos ha concedido poder sufrir por causa de Jesús. Antes de que fuéramos con el equipo, yo hablaba con el pastor allí y le decía: ¿cuál sería así uno de los consejos más importantes que debemos tener en cuenta antes de ir a Turquía? Y me acuerdo que dijo algo que nos dejó en shock, que fue: vengan dispuestos a morir aquí. Y dijo: es muy probable que no vayan a morir aquí, pero
Si tú rindes el temor de morir en un lugar, que es un lugar más difícil y hay otros lugares todavía más difíciles, antes de venir, cuando estés aquí vas a estar en paz, no vas a estar con ese temor. No somos llamados a vivir en temor. Obviamente hay veces que viene temor sobre nosotros y cuando tú rindas ese temor a Dios y Señor, ok, si tengo que dar mi vida en Turquía, estoy de acuerdo con eso. Si tengo que sufrir en Turquía y me van a arrestar, estoy de acuerdo con eso. Britney y yo hemos hablado de necesitamos tener como un plan cuando nos arresten. Si te arrestan a ti o si te arrestan a mí, saber qué es lo que vamos a hacer. Porque estamos pensando, va a pasar en algún momento. Y no queremos que pase y no tener una planificación. Si pasa, bueno, pues vas a llamar a esta persona, te vas a quedar aquí. O sea, ya sabemos, estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer en el caso de que ocurra. Y oramos lo único que no nos ocurra a los dos a la vez. Por nuestro hijo, esa es mi única oración. Señor, si tenemos que ser, pues obviamente prefiero ser yo y que ella no tenga que pasar nada por eso, pero ella está dispuesta. Y otra de las cosas que Dios me estaba hablando, que todavía siento que no he rendido, pero que le estoy pidiendo que me ayudes, estoy dispuesto a que mi hijo pase por eso. Estoy dispuesto a literalmente decirle, Señor, mi hijo es tuyo y si él tiene que pasar por eso, mi carne está dispuesta a rendirlo. Y yo, o sea, lo veo y tan inocente, por decirlo así, un bebé, ¿no? Que no puede valerse por sí mismo. ¿Y qué pasa si vienen unos radicales y se lo llevan y le hacen algo? Y como que eso todavía en mi corazón, Dios está tratando conmigo y se los comparto abiertamente porque pues, es algo que le estoy pidiendo al Señor. Pero hay una escritura que dice, es así, si no renuncias o no dejas a tu familia, o sea, si pones a tu familia antes que a mí, no eres digno de ser mi seguidor. Y es una escritura muy fuerte porque te enseña a rendir incluso a tu esposa, a tus hijos y decir, no los voy a poner antes que a Dios y tú decides, Señor, y está bien. Pero es algo que Dios todavía está hablando a mi corazón. Dice Hebreos 11:8 y ya con esto voy a terminar. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La única manera que tú y yo vamos a responder en obediencia al llamado de Dios es por medio de la fe. No hay forma que tú y yo podamos decirle a Dios sí, si no es por medio de la fe. Y Abraham no sabía a dónde iba. O sea, dice que era una tierra que él no conocía, un lugar, ni siquiera sabía a dónde iba. Pero Abraham le creyó a Dios. Y la fe de Abraham no estaba basada en la nada. O sea, tú dices, pues así como de la nada. La fe de Abraham estaba basada en quién le estaba dando la promesa. Y no sabía a dónde iba, pero sabía quién era el que lo estaba llamando a dejar su tierra. Y a lo mejor Dios te está llamando a algo y tú dices, es que yo no sé qué me va a esperar, yo no sé cómo va a ser eso, yo no sé cómo es la vida ahí o cómo va a ser mi vida cuando dé ese paso de obediencia. Pero tu fe no está basada en la nada, tu fe está basada en que quien te llama es fiel. Tu fe está basada en que quien te llama no miente. Tu fe está basada en que no vas solo, vas con Cristo. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y eso es lo más importante porque nos da una solidez en nuestra fe. O sea, no, como cristianos no es que qué tontos los cristianos creen en la nada. No, nuestra fe es una fe firme. Porque creemos en Cristo, sabemos que Cristo es digno, que Cristo es fiel, que sus promesas son seguras, que su palabra nunca va a pasar. Sabemos que Él es bueno. Simplemente saber que Dios es bueno te da una confianza de creerle a Él. ¿No es increíble saber que quien te está pidiendo algo es alguien que te lo está pidiendo porque te ama y porque es bueno?
y decir, Señor, tú no me pides algo para mi mal. Tú no me pides algo para hacerme la vida más difícil. Tú no me pides rendir mi comodidad para hacerme sufrir porque sí. Tú lo pides porque me amas y en verdad eres bueno. Y si me pides eso, yo confío que va a ser para mi bien y que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y yo confío que mi caminar va a estar seguro en ti. Gente me escribió antes de irnos a Turquía que no debía ir a Turquía, que cómo se me ocurría llevar a mi esposa y a mi hijo. Y la verdad sí me sorprendí de algunos mensajes que recibí. Y yo ya lo he compartido, pero obviamente es ahora un lugar algo inseguro, ¿no? Pero para mí el lugar más seguro es estar allí, porque estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Y para ti el lugar más seguro es obedecer a Cristo y lo que Él te esté pidiendo. Si Él te ha pedido, haz esto, ese es tu lugar de seguridad. Si Él te ha pedido, ve y haz esta otra cosa, ese es tu lugar de seguridad. Porque nuestro lugar más seguro es nuestra obediencia a Dios. Dice la escritura en Hebreos 11, 15, 16, dice, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y realmente sea el lugar donde estemos, da igual si es España, si es México, si es África, si es Medio Oriente, o sea, da igual el país donde estemos, siempre somos representantes del reino de los cielos y siempre vamos a ser extranjeros, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Recibí un mensaje hace unas semanas de un misionero que lleva aquí un año en España y estaba muy triste porque dice, es que no me logro adaptar a España, me siento como extranjero, ¿qué hago? Dame algún consejo. Y yo le escribí, le dije, la verdad, siempre nos vamos a sentir como extranjeros. No deberíamos adaptarnos a este mundo en ningún lugar. O sea, el que yo vaya a Turquía no significa que yo me voy así a adaptar y a formarme tal como es la cultura turca. O sea, porque mi cultura es la del reino de los cielos. Abraham y Sara cuando salieron de la tierra, o sea, no se adaptaron a la cultura de Egipto cuando estuvieron en Egipto, no se adaptaron a ninguna de las culturas donde ellos estaban. Ellos llevaban la cultura que Dios les había dado. Y nosotros siempre vamos a vivir como extranjeros en la tierra. La verdad, qué peligroso cuando te sientes cómodo en la tierra. Qué peligroso cuando dices, esto es mi casa. Y como que lo añoras así. Y no debemos añorar eso. Dice aquí que, dice, si ellos hubieran añorado el país del que salieron, podrían haber regresado, pero buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Y sea donde sea que nosotros vayamos, ese debe ser nuestro deseo. Señor, yo no estoy esperando hacer mi hogar y sentirme como en mi hogar en Turquía o añorar México, o añorar España o añorar lo que sea. Estamos añorando nuestra patria celestial y estamos añorando el reino de los cielos. Justo en el versículo anterior dice lo mismo. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y no me refiero, obviamente, pues en Turquía se come a las 12, me da igual comer a las 12 o a las 2 y me adapto a eso. Me refiero a otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo que puede ayudarnos a entender esto. En México es súper cultural sobornar a los policías. O sea, es muy normal. Toda la gente lo hace, pero la cultura del reino, eso no es normal. En la cultura, en mi patria celestial, que de donde soy ciudadano, el soborno es mentira, es robo, no se hace. Entonces no voy a adaptarme a eso, no voy a hacer que eso sea parte de mi cultura. Y a lo mejor es un ejemplo fácil de verlo, pero hay muchos detalles que no debemos dejar que la cultura se meta a nosotros. No debemos conformarnos, hacernos a este siglo, sino realmente vivir como embajadores del reino de los cielos. Eso se trata, ir a otro lugar, llevar el mensaje de Jesús, llevar la cultura del reino de los cielos, llevar todo lo que hay en el cielo y decir, así es como se vive en el cielo y esto es lo que Dios quiere traer aquí en la tierra y soy representante del cielo. No estoy representando ni México, ni España, ni ningún otro lugar. Yo represento a Jesús.
Y tú vas a otro lugar no representando Sevilla, Huelva, Murcia, Madrid, tú vas representando a Jesús. Eso es lo que nosotros somos llamados a representar. Entonces, pues les quiero animar a que este tiempo de preparación no lo desaproveches. Enamórate de Cristo, ponlo en el primer lugar en tu vida. Si tienes preguntas, puedes hablar con Dios y decir: Señor, no entiendo esto otro. Prepárame para el llamado que tú tienes para mí. Y Él va a hacerlo. Él te va a empezar a guiar con la gente de una manera impresionante. Pídele al Señor que te conecte con la parte de su cuerpo que Él quiere. Esto es otra de las cosas que he aprendido. El dedo meñique está al lado de este dedo. En todos nuestros cuerpos. Sería muy raro que este dedo meñique estuviera conectado con la nariz, ¿verdad? No sería normal, o sea, sería una deformidad. Pues en el cuerpo de Cristo también los miembros se colocan como Dios quiere que estén colocados, junto a los miembros que Él quiere que estén colocados. Y es bien importante que tú le pidas: Señor, conéctanos con la parte del cuerpo que tú quieres a donde vayas. Y esa ha sido mi oración siempre que voy a otra ciudad. Señor, ¿con qué iglesia quieres que yo me conecte? No quiero conectarme con cualquiera. No quiero conectarme con la que mis ojos me digan. No quiero ver. Hay una iglesia en la ciudad donde estoy que es una, mega iglesia para lo que es la ciudad, muy moderna. Casi que diría: wow, que me dejaría como impresionar, ¿no? De qué padre iglesia, como decimos en México. Pero yo no quiero guiarme por lo que ven mis ojos. Yo quiero que Dios me conecte con la parte del cuerpo que Él quiere. Y me conectó con otra iglesia que ha sido increíble la bendición por estar en la parte donde tengo que estar. Cuando fui al Líbano el año pasado, fuimos a Beirut. Y antes del viaje yo le pedí: Señor, conéctame con una iglesia local aquí. No quiero conectarme con lo que mis ojos vean, quiero conectarme con lo que tú digas. Y me acuerdo que estábamos de camino a la Sociedad Bíblica en Beirut y fuimos en un taxi y yo saqué el teléfono y empecé a grabar así por la ventana para grabar la ciudad. Y esa tarde empecé a revisar el vídeo. Y me acuerdo que revisando el vídeo, que estaba así como pues rápido porque vas en el taxi, empecé a verlo como en cámara lenta, como fotograma por fotograma. Y en esos fotogramas vi un letrero así bien grande que decía Centro de Vida en inglés. Y yo dije: no puede ser que haya un lugar aquí que se llame Centro de Vida. Y estaba con un amigo, con Dan, algunos lo conocen. Le dije: Dan, esto tiene que ser una iglesia o algo cristiano. O sea, es muy raro que haya un lugar así. Y además tenía como un árbol, el logo. Entonces le dije: tenemos que volver ahí. Y volvimos ahí al día siguiente. Y es una iglesia ahí en Beirut. O sea, nunca la habríamos encontrado buscando. Y Dios nos conectó con esa iglesia. Dios ha puesto en mi corazón Líbano también. Después les contaré acerca de Líbano, pero sé que Dios nos conectó con esa iglesia de una manera muy increíble. Llegué ahí, empezamos a hablar con los líderes, les conté cómo conocimos la iglesia. Ellos tienen una obra muy fuerte también con refugiados sirios en Líbano. Es una iglesia que ama el reino. Me estaban diciendo: es que nuestros jóvenes salen cada semana a la calle. Y yo decía: eso suena como nuestros amigos en España, ¿no? Tienen ese corazón por las almas. Me invitaron a ir a su reunión de jóvenes esa noche. Fui y literalmente entrando, yo veía así gente adorando en árabe, otros orando en lenguas, otros de rodillas. Estaban con su guitarrita y cantando alabanzas en árabe. Y yo sentía algo en mi corazón bien fuerte es mi familia. Y wow, Dios me ha conectado con parte de mi familia, ¿no? Por realmente poner al reino y decirle: Señor, conéctame con quien tú quieres. Entonces, incluso en esas cosas, tú todo lo pides en oración. Y tú todo le pides a Dios que haga Él como que una las piezas tal y como Él quiere. Quedan 3 minutos antes de que termine esta plenaria, pero me gustaría, si tienes alguna pregunta o hay algo en tu corazón de: oye,